tomando el curso de contabilidad financiera, facilitado por la Escuela María Trinidad Sánchez, con nuestro facilitador licenciado Alejandro Holguín. Hoy le vamos a hablar de lo que son los usuarios de las informaciones financieras. Los usuarios de la información financiera son tan diversos y cada uno necesita datos específicos para tomar decisiones. Por ello, requiere información veraz, oportuna, sobre la solvencia, liquidez, eficiencia operativa y riesgo financiero de la empresa. Dentro de los usuarios de la información financiera, tenemos que son los usuarios internos y los usuarios internos y externos, perdón. Los internos tienen acceso a estados de la organización para el logro de unos objetivos empresariales. Sus principales necesidades se basan en el control del flujo de caja, estrategia, inversión, crecimiento y venta. También tenemos los usuarios externos, que buscan una imagen favorable de la empresa para confiar en la toma de decisiones de la inversión. Entre los usuarios externos tenemos los clientes, los inversionistas, instituciones financieras y gobierno. Cada uno buscan información específica para la toma de decisiones. Dentro de los usuarios internos tenemos los dueños, accionistas, equipos administrativos y empleados. Esto a la vez también necesitan, por ejemplo, los dueños y líderes de la organización necesitan información para la orientación y estratégica dirigida a cumplir con la misión y objetivo de la empresa. Los accionistas lo utilizan para tomar decisiones sobre qué hacer con su acción, el equipo administrativo con meta de asegurar la efectividad de la entidad, el empleado para evaluar la posibilidad de expansión dentro de la empresa, la necesidad de la información financiera. En la administración de una empresa, la información financiera es la base de toda buena decisión, ya que el ejecutivo financiero debe tomar decisiones y para ello necesita información suficiente y oportuna. En resumen, podemos decir que la información financiera es tan importante para cada uno de los usuarios tener la información oportuna para la toma de decisiones. O sea que la información financiera se basa en tomar las decisiones cada cual del usuario que necesite. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta para su compañera? ¿Algún aporte? Usted hizo un buen uso de su tiempo. Sí. Muy resumido, muy sustanciosa su exposición. Entonces, muchas gracias, para darle oportunidad a los demás. Excelente. Entonces, de sus compañeros, ¿hay alguna pregunta? No estoy viendo el chat, tengo muchas cosas para ver. Solamente me estoy enfocando en la presentación, las transiciones. Entonces, si han escrito por el chat, no voy a poder verlo. ¿Tienen alguna pregunta? Estamos aquí a la orden. Perfecto. Bien. Entonces, deje de compartir para nuevamente colocar. ¿Existe alguna pregunta? Es el momento. Rosa Daniela Peña Ventura, ¿está lista usted? Sí. Bien. Entonces, déjeme proyectar. Sí, yo le puse una imagen a su diapositiva. Sí, yo la cambié. Sí, mire, usted coloca un logo de una institución a la que yo no represento, ni nunca he dicho que he representado. Y hemos sido muy claros que el curso está siendo patrocinado por la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. Entonces, yo me tomé el atrevimiento de colocárselo en una de sus diapositivas. Bien. Yo se le envié de nuevo la presentación.
Sí, entonces no sé de dónde vino esa confusión. Fue que yo me enteré del curso, fue por un compañero de Infotec y pensé que era impartido por Infotec. En lo absoluto, esa institución tiene que ver con la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. Entonces, cuando guste, comience su exposición. Okay. Muy buenas noches, mi nombre es Rosa Daniela Peña y hoy les estaré hablando sobre los usuarios de la información del curso de contabilidad financiera facilitado por nuestro facilitador Alejandro Orquín por la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. Como conceptos generales, vamos a estar hablando sobre los usuarios de la información, los tipos de usuarios y la información que necesita cada tipo de usuario. Los usuarios de la información. ¿Qué son los usuarios de la información? Los usuarios de la información son aquellos que usan los estados financieros para tomar decisiones económicas como accionistas, socios o acreedores dentro de una empresa. Los tipos de usuarios. Los tipos de usuarios de la información financiera externo es el principal medio para conocer el estado de una entidad económica. Los usuarios externos buscan una imagen favorable dentro de la empresa. Los usuarios externos son los clientes, los inversionistas, los prestamistas y el gobierno. El gobierno para conocer el objetivo o la situación de la empresa. Los prestamistas son los bancos e instituciones que otorgan algún financiamiento. Los inversionistas utilizan la información financiera para medir riesgos de inversión y los clientes para evaluar la rentabilidad del negocio. Los principales usuarios de la información financiera son los usuarios internos. Estos tienen acceso al estado de la organización para el logro de objetivos empresariales. Los usuarios internos son los empleados, el equipo administrativo, los accionistas o dueños o líderes de una organización. Los empleados para evaluar las posibilidades de la expansión dentro de la empresa, el equipo administrativo con la meta de asegurar la efectividad de las actividades, los accionistas utilizan la información financiera para la toma de decisiones y los dueños o líderes de la organización para la organización estratégica dirigida a cumplir con la misión y objetivos de la empresa. La información que necesita cada tipo de usuario. Los usuarios de los estados financieros son aquellos que usan los estados financieros para otorgar decisiones económicas. Los usuarios inversionistas necesitan información contable debido a que están interesados en conocer los frutos y beneficios que obtendrán. Los usuarios, tanto acreedores como proveedores, necesitan conocer si la empresa contará con el efectivo para cumplir con los compromisos del pago a corto o largo plazo. El público en general y sus representantes necesitan la información financiera para conocer la transparencia con lo que se ha manejado el recurso del Estado. ¿Qué necesita conocer el usuario? El usuario necesita conocer de cuánto dinero dispone la entidad, cuánto debe y cuánto le debe. Como los diferentes usuarios tienen necesidad de información diferente, es necesario preparar estados financieros que sea de uso general para cada uno de los tipos de los usuarios. La información derivada de los estados financieros debe satisfacer las necesidades de los usuarios con autoridad limitada y capacidad para obtener la información que necesitan. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta para la compañera? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún aporte? ¿Algo de interés? Bien, si no es así, entonces procedemos con Elison Pesan Tapia. ¿Está listo usted? Sí, estoy aquí. Muy bien, recuerde, tan pronto observe su presentación, usted va a iniciar con su exposición. ¿La visualiza? Elison. ¿Alguien la visualiza, la presentación?
Sí, se ve. Perfecto. Hay un comentario, Ellison, que le voy a hacer con relación a su presentación. Fíjense, eso va para todos. Él lo hizo de forma correcta. Ok. Él se identificó el curso, el profesor que lo está impartiendo y sobre todo la institución que lo avala. Esa es una presentación. Tan pronto yo la vi, le coloqué sus 5 puntos de presentación. Bien, entonces Ok. eso es lo que se pide. En caso de que usted no lo haya hecho así en su presentación, o sea, en su diapositiva, lo puede mencionar verbalmente. Entonces usted lo hizo correcto, Elson. Ok, muchas gracias, maestro. Bien, cuando quiera, inicie. Sí, muy buenas noches. Le habla su compañero Helinson Benzantapia. Ese es el curso de contabilidad financiera impartido por nuestro facilitador y maestro Alejandro Holguín, por la escuela, mediante la escuela laboral María Trinidad Sánchez. Puede proceder. Bien, nuestro tema es los usuarios de la información financiera. Esos usuarios tienen la facultad de tomar decisiones con implicaciones directas e indirectas en el mundo empresarial. O sea, estos tienen de alguna manera u otra cierta relación con lo que está sucediendo en la empresa, en lo que es a nivel contable, a nivel económico. Por lo tanto, es elemental que cada esfuerzo esté fundamentado en la información financiera. Los usuarios de la información financiera se dividen en dos tipos, que son los usuarios internos, y estos entonces son los principales usuarios dentro de la institución, de la empresa. Esos usuarios tienen el acceso al estado de la organización para el logro de los objetivos empresariales, o sea, tienen acceso directo o más accesible a la información financiera que lo que veremos más adelante, que son los externos. Dentro de lo que son los usuarios internos, podemos destacar los dueños o líderes de la organización, para la orientación estratégica dirigida a cumplir con la misión y objetivos de la empresa de manera eficiente. También tenemos a los accionistas. Estos utilizan la información financiera para tomar decisiones sobre qué hacer con sus acciones. Es decir, vender, mantener o comprar. Ellos determinarán cuándo será el buen momento para mantener ciertas acciones, cuándo es un buen momento para vender, cuando haya, por ejemplo, mucha demanda, me parece, y para comprar cuando hay poca. También tenemos el equipo administrativo. Ese está con la meta de asegurar la efectividad de las actividades de la entidad. Y voy a decir no hay más, pero los empleados también son muy importantes. Y esos sirven para evaluar las posibilidades de expansión dentro de la empresa. Seguimos entonces con los usuarios externos. La información financiera es el principal medio del usuario externo para conocer el estado de una entidad económica. Los usuarios externos buscan una imagen favorable de la empresa para confiar en la toma de decisiones, cuándo entonces invertir o las asociaciones comerciales. Podemos destacar entre los usuarios externos a los clientes. Esos sirven para evaluar la rentabilidad del negocio con el fin de estimar riesgos sobre una oferta financiera. O sea, esos evalúan la rentabilidad del negocio y así entonces evalúan si vale la pena lo que es comprar o no. Están los inversionistas, que inversionista y accionista podría sonar, digamos, parecido a alguien que no tenga conocimiento, pero un accionista es alguien que tiene las acciones en la empresa. El inversionista lo hace de manera externa. Eso utiliza la información financiera para medir los riesgos de inversión. Están también los prestamistas. Eso viene siendo bancos o instituciones financieras interesados en conocer la solvencia de la empresa y otorgar financiamiento. Dependiendo a cómo se maneja la empresa o dependiendo qué tan bien o futurista se pueda mostrar, estos van a destinar más fondos de inversión para esto, más dinero a apostar. Está también el gobierno, con el objetivo de conocer la situación regulatoria de la empresa. Sabemos que la DGI anda detrás de esto.
en lo que es la parte del gobierno. Puede proceder. En resumen, los usuarios de la información financiera son muy diversos y cada uno necesita datos específicos para tomar decisiones. Por ello, requiere información veraz y oportuna sobre la solvencia, liquidez, eficiencia operativa y riesgo financiero de la organización. Cada uno de ellos necesita cierta información de la empresa, porque así entonces es que se va a dar la confianza, la seguridad de que es un negocio solvente, un negocio que puede tener buen futuro en el mercado. También otra cosa es que los actores externos, a diferencia de los internos, no participarán directamente en el funcionamiento de la empresa, pero su participación es fundamental para el desempeño de la misma. Así que es muy importante la participación de los usuarios internos, pero sin la participación de los usuarios externos, se puede decir que es imposible que el negocio o la empresa subsista. Hasta aquí mi exposición y dejo a nuestro facilitador. Perdón, Ellison, decía que si tienen alguna pregunta para usted, si deben o algún aporte, que es el momento de hacerlo. Estaba silenciado y no me di cuenta. Entonces, ¿tienen dudas, preguntas? Número 5, Claribel Ramírez. ¿Está lista usted? ¿Estamos aquí? Pero ¿está lista? Sí. Cuando usted visualice, puede iniciar. Estoy visualizando. Pues buenas noches. Este curso se me escapó la escuela. Ya lo han dicho, está impartido por María Trinidad Sánchez, el facilitador Alejandro Holguín y estudiante Claribel Ramírez, quien le habla. Continúe, maestro. Como ya hemos visto, hay que identificar los usuarios externos e internos de una empresa, que son los dueños o líderes de una organización, que estos buscan cumplir la misión y los objetivos de la empresa de manera eficiente. Están los accionistas, que esto utilizan la información financiera para la toma de decisiones. Deciden vender para decidir si en vender o mantener o comprar. Está el equipo administrativo, que este tiene la meta de asegurar la efectividad de las actividades de la entidad. Y están los empleados, que esos están para evaluar las posibilidades de expansión dentro de una empresa. Están los usuarios externos, que esos son los clientes, que evalúan la rentabilidad del negocio con el fin de estimar riesgos sobre una oferta financiera. Están los inversionistas, que esto utiliza la información financiera para medir los riesgos de inversión, o sea, dónde van a invertir, qué riesgo tienen, qué posibilidades tienen de expandirse. Y están los prestamistas, que estos son los bancos o instituciones financieras interesadas en conocer la solvencia de una empresa y otorgar financiamiento. Las necesidades de los usuarios internos es que esto buscan la rentabilidad y la liquidez de una empresa. Esto también, los internos se benefician para la decisión. De igual manera, los actores internos requieren de estos recursos para asegurar su seguridad, o sea, legal y económica. También los usuarios externos buscan una imagen favorable de la empresa para confiar en tomar decisiones de inversión, financiamiento o asociaciones comerciales. También los actores internos, perdón, lo dije al revés. ¿Me escuchan? Sí, la escucho. Adelante.
como 5. Michelle, tienen que estar ahí. Uno estudiando y ustedes con una pregunta. Mira, ahí hay 2, 4. Bien, continúe, que ya la Ibelis una situación ahí, pero ya no va a volver a molestar. Continúe, por favor, Claribel Ramírez. Claribel, ¿se fue? Claribel. Revise su micrófono a ver si yo la silencié por error. Bueno, veo que no está dentro de la sala. Bien, entonces, la siguiente de la lista, Noelia Carolina García Almonte. ¿Está lista usted? Sí. Bien. Evitemos las interrupciones a nuestros compañeros, porque el que interrumpa ya sabe que está irrespetando el derecho del otro, y entonces hay que prescindir de su valiosa presencia para que la clase pueda continuar sin inconvenientes. Noelia, la misma dinámica. Tan pronto usted visualice, puede iniciar. Cuando visualice ya. Bien. Sí. Buenas noches, mi nombre es Noelia Carolina García Almonte. Hoy estaré impartiendo una breve exposición acerca de los usuarios de la información contable, tema impartido por el licenciado Alejandro Holguín, facilitador del curso Contabilidad Financiera, avalada por la Escuela Laboral María Trinidad. Siguiente. Para comenzar, me gustaría dar una breve explicación sobre lo que es la información financiera, que este es un conjunto de datos presentados de manera ordenada y sistemática, expresada en términos monetarios. Esta información sirve de guía para reflejar la situación de una empresa, saber los activos líquidos que posee, la gestión de los pasivos y las ventas que podían generar mayor rentabilidad. Esta tiene un propósito de interés dependiendo de los distintos usuarios y qué uso le vayan a dar a la información. Siguiente. Siguiente. ¿Quiénes son los usuarios de la información financiera? Los usuarios de esta información son aquellas personas que usan los estados para la toma de decisiones. Esta información deriva de los estados que deben satisfacer las necesidades de cada uno de los usuarios. De acuerdo a la NIC 1, los estados que debe de comprender una empresa es el balance general, estado de ganancia y o pérdida, estado de ganancia de patrimonio y estado de flujo de efectivo. Estos deben de tener comprensibilidad, relevancia, confiabilidad y comparabilidad. Siguiente. Los tipos de usuario. Los usuarios se pueden clasificar en dos: usuarios internos o agentes que tienen control sobre la información, y usuarios externos, quienes solo poseen un acceso limitado. Los usuarios internos, por una parte, son aquellas personas que necesitan esta información para la toma de decisiones dentro de la empresa. Por ejemplo, los directivos, accionistas y mayoristas. Estos usuarios tienen acceso al estado de la organización para lograr los objetivos empresariales, que estos se basan en el flujo de caja, estrategias de inversión, crecimiento de ventas, entre otros. Por otro lado, los usuarios externos buscan una imagen favorable para la empresa, ya que deben de confiar en la toma de decisiones, ya sea para invertir, para obtener un financiamiento o asociarse comercialmente. Siguiente, una breve descripción de cada uno de los usuarios. Tenemos por un lado los usuarios internos, como ya mencioné. Aquí podemos mencionar a los dueños o líderes de la empresa, que estos necesitan esta información para orientar las estrategias dirigidas al cumplimiento de las misiones y objetivos de la misma. También tenemos a los accionistas, que estos exigen esta información para saber el impacto o rendimiento que le sacan a las acciones de la empresa. De lo contrario, o no obtener la información que ellos quieran, pueden optar por vender sus acciones e invertir en otro negocio. También tenemos el equipo administrativo, cuya meta es asegurar la efectividad de las actividades que se realizan en la empresa. Están los empleados, que deben de evaluar si tienen posibilidad de expandirse dentro de la empresa, y los proveedores, que necesitan monitorear el riesgo de la empresa con los que mantienen relaciones comerciales. Por otro lado, tenemos los usuarios externos,
que como ya mencioné, estos no están directamente en la empresa, pero sí necesitan la información. Aquí podemos encontrar a los clientes que necesitan evaluar la rentabilidad del negocio con el fin de estimar el riesgo sobre una oferta financiera, es decir, aquellos clientes que han firmado un contrato de suministro por un año o un mayor lapso de tiempo. Están los inversionistas, que a ellos les interesa la información financiera para medir el riesgo de inversión que tienen al momento de entrar a una empresa. Están los prestamistas, como bancos o instituciones financieras, que les interesa esta información, ya que ellos deben de conocer la solvencia que tiene una empresa para otorgar un financiamiento. Y por último vemos el gobierno, ya que este debe de conocer la situación que regula una empresa, ya que mensualmente cada empresa debe de enviar una serie de informaciones por modelos que el gobierno le exige. Siguiente, esta fue toda mi exposición. Si tienen alguna duda, inquietud, de lo contrario, gracias por su atención. Muy bien. Noelia, muy buen uso del tiempo. Ha sido clara y precisa en lo que ha dicho. Ha enfocado las informaciones justamente al tema en sí. Entonces, si sus compañeros tienen algún aporte, alguna observación, ahora es el momento. No se escucha bien. ¿Me escucha ahora, maestro? Ahora sí, dígame. Que no es una clase, solamente quiero aclarar. Yo realmente pensé que era una grabación para cuando todos mis compañeros finalicen, ver si yo puedo. Número 7. Yuleisi Naomi Robles Severino. ¿Está lista usted? Sí, profesor. Muy bien. La temática es la misma. Tan pronto usted vea su diapositiva proyectada, puede iniciar. Muy buenas noches. Mi nombre es Yuleisi Naomi Robles Severino. Pertenezco al grupo 5 de esta clase de contabilidad financiera que está siendo impartida por el profesor Alejandro Holguín. Y para comenzar con la diapositiva, quiero hacer una introducción acerca de lo que es la información financiera, que es la base principal de toda la empresa, porque con ella nos damos cuenta de cómo va desarrollando nuestra empresa. La definición de usuario de la información financiera. La información financiera emanada de la contabilidad es un insumo básico para el análisis e interpretación de estados financieros, mismos que derivan de la contabilidad, que de acuerdo con la CNIF de A1 del 2019, se define como la técnica que se utiliza para el registro de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuralmente información financiera. Necesidades de la información financiera según el tipo de usuario. Los inversionistas, los cuales buscan información específica que les ayude a calcular el riesgo o rendimiento de sus operaciones, por ejemplo, la capacidad de una empresa para pagar dividendos. Los clientes normalmente es un consumidor involucrado a largo plazo que está interesado en datos sobre la continuidad de una organización. Dueños o socios esperan resultados exactos sobre su negocio para conocer sus ganancias y el rendimiento de su empresa. Empleados, las agrupaciones sindicales y los empleados en sí necesitan información sobre la situación financiera de la empresa. Administración pública, entidades gubernamentales interesadas principalmente en el desarrollo de empresas y seguimientos de los trabajadores para la distribución de recursos propios. Recuerde, la lectura comprensiva. Usted puede leer en su mente y luego puede resumir para ahorrar el tiempo y para que comprenda lo que está haciendo. Sí. Público general, todas las personas consultan información financiera
pero es un hecho que todas las son impactadas directa o directamente por lo que pueden buscar estar enterados de su sector laboral y las empresas en él. Llegamos a un punto ya, profesor, para hacer la cosa mucho más corta. La información financiera de toda empresa, como les decía al principio, es la base principal. Generalmente las empresas, principalmente los gerentes y los empleados, que son quienes manejan financieramente dentro antes de dar cualquier información, hacen reuniones, como dije en la clase anterior, para desarrollar las metas y las proyecciones futuras que tienen, comparándolas con los años pasados, para ver cómo van sus finanzas hasta el momento y de esta forma poder entregar resultados financieros de una forma concreta y exacta a cualquier usuario que solicite la información, que generalmente son los accionistas, inversionistas o las personas que están interesadas específicamente en el desarrollo de la empresa. Las informaciones financieras no solamente son análisis en sí del desarrollo de la misma, sino que tienen dentro de ella lo que es la balanza de comprobación, que tiene que ir detallándose día a día para ver los movimientos que se hacen en cada cuenta, de qué forma las afectamos, para que de esta forma nuestro estado de resultado pueda ser concreto y exacto y nuestros estados financieros puedan salir con unos resultados positivos para la empresa y de esta forma seguir desarrollando de una manera positiva. Por eso los resultados financieros son la base principal de la empresa, porque con ella nos damos cuenta de la situación en la que estamos en el momento. Muchas gracias. Muy bien, usted hizo mención de los estados financieros. Entonces, eso tiene y guarda mucha relación con el tema que estamos desarrollando, que es información financiera. Dígame ahora, ¿de qué forma el balance general como estado financiero nos permite, en base a esa información financiera, nos permite tomar decisiones? ¿Cómo yo puedo, en base al balance general, tomar decisiones? La pregunta es para usted y para cualquiera que tenga la respuesta. En base a nuestro balance general, ¿cómo podemos proyectar? En nuestro balance general nos damos cuenta de cómo está nuestra situación, o sea, nos damos cuenta de cuáles han sido nuestros ingresos, cuáles han sido nuestros gastos, nuestro pasivo, nuestro capital. De esa forma nosotros nos vamos dando cuenta en dónde tenemos debilidades y en dónde tenemos fortaleza para equilibrar o llevar a la empresa hacia el punto que nosotros necesitamos. Y de esta forma salen los resultados de los estados financieros. Por eso dije anteriormente que tanto la balanza de comprobación tiene que por lo menos revisarse siempre para que nuestro estado de resultado dé un buen impacto a nuestros estados financieros. Muy bien. ¿Quién participó? No vi, por favor. ¿Quién dio esa respuesta? Yuleisi Naomi Robles, la expositora. Ah, perfecto, excelente. Muy bien. Entonces, con el balance general podemos evidenciar claramente cuál es nuestro activo, cuáles son nuestras deudas y con los recursos que contamos. Bien, esa fue una, entre otras, de las posibles respuestas, tal como dijo su compañera. Entonces, siguiente expositora, número 8, Helen de los Santos. ¿Está lista usted? Helen de los Santos. Helen de los Santos. Bien. Profe, Diga. no soy yo, Helen, sino que yo estaba explicando y el internet me sacó. O sea, Sí, tranquila, eso es manejable. una controversia. No sé qué va a pasar si... ¿Sí qué? Porque se me cortó y se me cayó y no pude hacer el resumen. Disculpe la bulla. Tranquila, que eso es manejable. Entonces, número 9,
Ligia Elena Herrera. ¿Está lista usted? Sí. ¿Se escucha? Sí, señora. Ok. Espera. Cuando vea su presentación, puede iniciar, por favor. Ok, muy buenas noches. Mi nombre es Ligia Elena Herrera Frías y voy a estar presentando esta presentación de usuarios de la información financiera para el curso de contabilidad financiera impartido por el facilitador Alejandro Holguín y sustentado por la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. En primer lugar, por favor. Un usuario de la información financiera no es más que aquel agente con derecho de acceso al canal de información contable, basándose en los libros contables por los registros que se realizan. Este derecho nace cuando las actividades de la entidad financiera informativa afectan o pueden influir en el comportamiento del usuario potencial. Pero la naturaleza de esta información, que es proporcionada por la contabilidad financiera, va a ser útil para todas aquellas personas que toman decisiones crediticias de la inversión y tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales. Es por esta razón que existen tipos de usuarios. Los primeros son los usuarios internos, que no son más que aquellos que tienen acceso al estado de la organización para el logro de los objetivos empresariales, donde sus principales necesidades se basan en el control del flujo de la caja, la estrategia de inversión, el crecimiento de las ventas y o alianzas comerciales, entre otras. Mientras que sus metas principales son la rentabilidad, la liquidez de la empresa, y la toma de decisiones. También se encuentran los usuarios externos, que estos son los que buscan una imagen favorable de la empresa para confiar en la toma de decisiones de inversión, financiamientos o asociaciones comerciales. Sin embargo, la información financiera para este tipo, no todavía, arriba. Para este tipo de usuarios es la que les permite poder conocer los estados financieros de las entidades económicas, ya que a diferencia de los usuarios internos, estos no participan directamente en la toma de decisiones de la empresa y en el funcionamiento de la misma. Sin embargo, su participación es fundamental para su desarrollo. Ahora, vamos a ver que a la vez estos usuarios se clasifican. Y en los usuarios internos tenemos a los dueños o socios de la empresa, quienes necesitan la información financiera para la orientación estratégica y poder dirigir y poder cumplir las metas que estos proponen para desarrollar la empresa. También se encuentran los accionistas, que estos utilizan estos estados financieros para tomar decisiones sobre qué hacer con sus acciones, ya sean poder decidir si venden, si compran más acciones o si mantienen las que tienen. El equipo administrativo, los directores o gerentes y los mandos intermedios utilizan dicha información con la meta de asegurar la efectividad de las actividades de la empresa. Y los demás empleados que trabajan en la parte financiera y económica de la misma usan esta para evaluar las posibilidades de expansión dentro de la empresa. Sin embargo, dentro de los usuarios externos encontramos a los inversionistas y analistas financieros que utilizan dicha información para medir los riesgos de inversión, mientras que los prestamistas utilizan la misma para conocer la solvencia que tiene la empresa y así poder otorgar financiamientos. Estos principalmente lo hacen los bancos y las instituciones financieras. Ya en el caso de los proveedores, utilizan esta información para poder conocer las necesidades que tienen las entidades y de esta manera ofrecer productos, ya sean servicios financieros, materias primas o seguros, entre otros. Y esto va a depender del objetivo el objetivo laboral en el cual está creada la empresa. Sin embargo, hay clientes externos que la utilizan ya para evaluar la rentabilidad que le puede facilitar para un determinado negocio en el futuro. Y el gobierno, que es la administración pública, necesita conocer este tipo de información con el objetivo de ver la situación regulatoria de las mismas y así poder tener conocimiento de la legalidad que tienen las empresas. La próxima, por favor. Cabe destacar que cada uno
de estos usuarios juegan un papel muy importante para la empresa, ya que su objetivo es procurar la salud económica de la misma y así poder cumplir los objetivos que se propusieron, pero también su objetivo principal es poder obtener beneficio en base a las inversiones que realizan, ya como acabamos de decir anteriormente, basándose en los registros financieros que se obtuvieron. Hasta aquí mi exposición, espero que le haya agradado. Aquí están las referencias bibliográficas por si tienen alguna. Bien, ¿me escuchan ahora? Sí, maestro, ahora sí. Bien, muy bien su presentación o su exposición. ¿Alguien tiene una pregunta para su compañera Ligia Elena Herrera Frías? Si no es así, entonces pasamos a la siguiente expositora, que es Chayna Navarro. ¿Está lista usted, Chayna? Sí, y somos un grupo. ¿Me pueden escuchar con claridad? Un grupo. Vamos a ver, yo no la tengo como un grupo, yo la tengo a usted sola. Solo es un grupo de 3 personas. ¿Me pueden escuchar con claridad? La escucho, pero le reitero, usted no dio esa información en su presentación ni en su envío. Requieran Yo varias lo personas. coloqué en el formulario que usted envió. ¿Y su presentación la tiene? Sí, al final. Y ahora que lo voy a mencionar. ¿Podemos iniciar? Pues debe hacer esa modificación cuando guste. Ok, buenas noches. Este grupo está compuesto por Francis Conrado, Estela Guerrier y su representante, Chayna Navarro. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los usuarios de la información financiera, sin antes destacar o darle las gracias a la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez por la impartición de dicho curso y por supuesto a nuestro facilitador Alejandro Jorgi. Ahora yo lo voy a estar dejando con mi compañero Francis Conrado, el cual va a estar introduciendo el dicho tema a tratar. Buenas noches. Para iniciar, un usuario es aquel individuo que utiliza de manera habitual un producto o un servicio. La información financiera son los datos proporcionados por la contabilidad a través de los estados financieros y las notas de los mismos. Ahí se expresa la situación financiera de la empresa, de cómo va o a qué cambios ha sufrido en cuanto a liquidez y rentabilidad. La información financiera es muy importante para los usuarios internos y externos. En segundo lugar, es importante diferenciar y separar en 2 partes a los usuarios de la información financiera, debido al tipo de datos que requieren, así como para qué utilizan la información. Con base en esto, la clasificación se puede realizar por los sistemas de información contable. La naturaleza de los usuarios de la información financiera depende del tipo de datos que se analizan. Cada tipo de usuario requiere de información específica, según las necesidades para su toma de decisiones o el proceso financiero. Se pueden identificar usuarios como inversionistas, clientes, dueños o socios, empleados, administración pública y público en general. Los usuarios de la información son muy diversos y cada uno necesita datos específicos para tomar decisiones. Por ello requiere información oportuna sobre la eficiencia operativa y riesgo financiero de la organización. Se debe ser selectivo sobre la información, por lo que es importante considerar que los estados financieros de una entidad incluyan la situación financiera, la actividad operativa, flujos de efectivo y otras políticas contables. Hay 2 tipos de clasificación de los usuarios de la información financiera, que son usuarios internos y usuarios externos. Les dejaré con mis compañeros que le estarán dando un breve resumen sobre eso.
Muy buenas noches, mi nombre es Estela Guerrero y estaré hablando sobre los usuarios internos. En primer lugar, los usuarios internos son aquellas personas o entidades que necesitan información para tomar decisiones dentro de la empresa. Los usuarios internos también son aquellos que toman decisiones relativas a la gestión de la unidad económica, como por ejemplo los directivos, accionistas y mayoritarios, los cuales buscan la información que necesitan y la recogen de entre otras fuentes de la contabilidad analítica. Los usuarios internos se dividen entre dueños y socios de la empresa, los cuales esperan los resultados para ver si reciben dividendo y ven correspondida su inversión. Por otro lado, están los directivos y gerentes, los cuales normalmente tienen vinculados sus salarios con los logros de la empresa en cuanto a rentabilidad, objetivos comerciales o de actividad. Y los mandos internos, los mandos intermedios, disculpen, los cuales son los jefes responsables de cada área dentro de una empresa. Estos profesionales funcionan como unión entre los empleados y los encargados de directivos, así ejerciendo un mejor trabajo dentro de la misma empresa. Muchas gracias. Ok, ahora vamos a hablar acerca de los usuarios externos. Cuando hablamos de usuarios externos, esto hace énfasis a aquellas personas o entidades que optan por buscar información financiera de una empresa a la cual no pertenece para poder analizar lo que son los datos que van a utilizar más adelante. Es decir, que los usuarios externos buscan conocer el estado económico de dicha entidad o empresa en particular. Por ende, procuran elegir una imagen favorable de la empresa que sea confiable a la hora de tomar decisiones, inversionista, financiamiento o acciones comerciales. De esta manera, ellos pueden deducir si van a pertenecer o no. Dentro de los usuarios externos se pueden mencionar, como ya han escuchado, los inversionistas, los cuales requieren dicha información para poder tomar en cuenta el riesgo de inversión, o sea, si será o no favorable, es decir, si la empresa tiene planes futuro a crecer o simplemente si obtendrá algún beneficio monetario. También están lo que son los proveedores, los cuales necesitan información de la empresa para poder deducir si pueden o no facilitar sus productos o sus servicios. Por otro lado, también están lo que son los prestamistas, los cuales otorgan financiamiento. Están también lo que son los clientes, los cuales también requieren de información para poder conocer cuáles son los riesgos de las ofertas financieras. También tenemos lo que son los acreedores comerciales y también los gobiernos, los cuales tienen la finalidad de conocer la situación regulatoria de la empresa a tratar, entre otros usuarios más. Se debe tomar en cuenta o resaltar que los actores externos no participan directamente en el funcionamiento de la empresa, como pueden visualizar, sino que participan de manera fuera, externa, tal y como su nombre lo indica. Pero esto no quiere decir que su intervención no sea esencial para el desempeño de la misma, ya que es fundamental, como por ejemplo, en un colmado. Si no hay proveedores, pues no tendrá lo que son las mercancías, por ende, los clientes serían escasos o inexistentes. Lo mismo pasaría en una empresa. Si no hay inversionista, la empresa no puede crecer, es decir, que su auge sería muy lento o muy poco notable. Lo que quiere dejar dicho que los usuarios externos son totalmente fundamentales. Si tienen alguna inquietud o algún aporte, lo pueden realizar.
Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me escucha? Ok, gracias. Mi nombre es Anibelka Arias. Este es el curso de contabilidad financiera. Pertenezco al grupo 3. Este curso es impartido por la institución María Trinidad Sánchez, con nuestro facilitador Alejandro Olvin. Le voy a hacer un breve resumen acerca de los usuarios de la información financiera, pero antes de le voy a definir qué es la información financiera, la cual se puede definir como un conjunto de datos presentados de manera ordenada y sistemática, expresados en términos de dinero, la cual describe la situación financiera de una entidad. Los interesados en los estados financieros podemos mencionar las instituciones crediticias. Estas desean conocer si la empresa tiene la capacidad de pagar sus deudas que tiene con esa institución. Los proveedores o suplidores están interesados en los movimientos operativos de la empresa. Ay, perdón. Espérate, mi amor. Espérate. Están interesadas en los movimientos operativos de la empresa en términos de compra y venta y de la capacidad de esta para generar efectivo y ser rentable. Están también los inversionistas, que son aquellos que planean invertir en una empresa y necesitan saber si estas pueden reembolsarle su capital aportado y los dividendos que pudieran recibir como retribución a su inversión. Las instituciones gubernamentales, como la Dirección General de Impuestos Internos, DGI, están interesadas en determinar los niveles de ganancia de dichas empresas para que éstas paguen sus impuestos considerados por la ley. También los administradores desean determinar las variaciones que existen entre lo que ellos planifican y sus ejecutorias administrativas. Sobre todo, se están interesados en conocer si estos reportes financieros evidencian si están cumpliendo con los objetivos propuestos corporativos. Los directores, como representantes elegidos por los accionistas, son responsables de proteger los intereses de los accionistas, supervisando cuidadosamente las actividades de la compañía. Y por último, los empleados de la empresa siguen de cerca su desempeño financiero expresado en crecimiento de activos y utilidades, porque ellos desean tener una garantía de que la empresa mantendrá sus operaciones y en las bonificaciones que la empresa distribuye entre ellos, como un porcentaje de las utilidades. Muchas gracias. Muy bien. China y sus compañeros, disculpen, yo accidentalmente deshabilité la barra de control, entonces no pude desmutearme, no pude habilitar mi micrófono para indicarle que su posición fue muy buena, tuvieron muy buen manejo del tema, igualmente que en las transiciones o las introducciones de cada tema lo hicieron de forma excelente. El caballero también lo hizo, Francis me parece, lo hizo muy bien, introdujo el tema de forma precisa y llana y entendible. Le felicito por esa presentación. En cuanto a usted, Anibelka, igualmente tuvo un buen manejo en cuanto a su exposición. Bien, lo hizo muy bien. Entonces, continuamos con la lista. Anibelka es el número 11, entonces número 12. Álvarez, Ineri Álvarez. ¿Está lista usted? Ineri Álvarez.
No está lista. Jordana Rachel Álvarez Calcaño. ¿Está lista? Estoy aquí. Sí. Estoy aquí, ¿quién? Jordana. Jordana Álvarez. Perfecto. Entonces vamos con usted. La misma temática, cuando proyecte su presentación, usted puede iniciar. Buenas noches, mi nombre es Jordana Rachel Álvarez Calcaño. Pertenezco al grupo número 5 de Contabilidad Financiera impartido por el profesor Alejandro Orguín. ¿Me escucha, profesor? Sí, se escucha, Jordana. Perfecto, excelente. Pase la diapositiva, por favor. Esta noche vamos a estar hablando acerca de los usuarios de la información financiera. Más adelante hay una imagen, por favor, profesor, para que la ponga, de una reunión de un grupo. Ahora iniciamos. Listo. Pase a la siguiente, profesor, por favor. Usuarios de la información financiera son aquellos que usan los estados financieros para tomar decisiones económicas. También se pueden definir como un agente con derecho de acceso al canal de la información contable. Estos tienen la facultad de tomar decisiones con implicaciones directas e indirectas en el mundo empresarial. Los usuarios de la información financiera toman decisiones certeras y transparentes debido a que estos reportes nos ayudan a identificar. Pase a la próxima, profesor, por favor. Nos ayudan a identificar los activos líquidos para hacer fuente a las deudas, las tendencias que representan un reto importante en el futuro, las ventas que podrían generar mayor rentabilidad, el seguimiento del proceso en el tiempo real y la gestión de los pasivos de una empresa. Estos propósitos tienen intereses distintos dependiendo del tipo de usuario a que se acerque esta información. Debido a esto, podemos decir que los usuarios de la información financiera se clasifican en usuarios internos y usuarios externos. Los usuarios internos son aquellos que tienen acceso al estado de la organización para el logro de los objetivos empresariales. Sus principales necesidades se basan en el control del flujo de caja, estrategias de inversión, crecimiento de las ventas, entre otros. Los usuarios externos son aquellos que buscan una imagen favorable de la empresa para confiar al momento de tomar decisiones de inversión, financiamiento o asociaciones comerciales. Pase a la siguiente, por favor. Los tipos de usuarios de la información financiera. Ahí se muestra una imagen de un grupo. Podemos decir que, como dije anteriormente, se clasifican en usuarios internos y externos, pero estos tienen varios tipos. Dentro de los tipos de usuarios internos de la información financiera, podemos mencionar dueños o líderes de una organización, accionistas, equipos administrativos, empleados y promotores. Los dueños o líderes de una organización esperan los resultados para ver si reciben dividendos y ven correspondida su inversión. Los accionistas utilizan la información financiera para tomar decisiones sobre qué hacer con sus acciones. Es decir, eso deciden de esta manera si venden, mantienen o compran las acciones. Los equipos administrativos tienen la meta de asegurar la efectividad de las actividades de la entidad. Los empleados evalúan la posibilidad para ver si dentro de la misma organización hay expansión y crecimiento. Los promotores les interesa saber periódicamente la evolución que ha tenido el negocio y cuáles son sus objetivos que tienen en marcha, específicamente con lo referente a los beneficios. Pase a la siguiente, profesor, por favor. En esta diapositiva, como se muestra, tenemos los tipos de usuarios externos de la información financiera. Dentro de estos podemos mencionar los clientes, inversionistas, prestamistas, gobiernos, analistas financieros, administración pública, competidores, medios de comunicación, público en general y los sindicatos. Los clientes. Para estos utilizan la información financiera para evaluar la rentabilidad del negocio con el fin de estimar los riesgos sobre las ofertas financieras. Los inversionistas utilizan la información financiera para medir los riesgos de la inversión. Los prestamistas, dentro de esto podemos mencionar los bancos o las instituciones financieras interesadas, ya que estas están interesadas en conocer la solvencia de una empresa y otorgar financiamiento. El gobierno, estos se interesan por la información financiera con el objetivo de conocer la situación regulatoria de la empresa.
Los analistas financieros, estos utilizan la información financiera con el objetivo de canalizar y dirigir las inversiones, analizan los resultados y aconsejan a sus clientes inversores. La administración pública, estos tienen como objetivo nutrirse de los impuestos, ya sea de forma directa o indirecta. Los medios de comunicación, esto utilizan la información financiera como medio de influenciar a la opinión pública. Los sindicatos, con el objetivo de determinar la participación de sus membresías en los beneficios de los resultados netos de cada periodo contable. Y el público en general, acceden a la información financiera dependiendo en caso de interés dependiendo del interés más puntual que éste tenga. Los usuarios de la información financiera son muy diversos, como pudimos ver, y necesitan datos específicos para tomar decisiones. Por ello se requiere información veraz y oportuna sobre la solvencia. Ahí se muestra una imagen de los diferentes tipos de información financiera. También cabe resaltar que los usuarios externos, a diferencia de los internos, no participan directamente en los proyectos de la empresa y su funcionamiento, pero su participación es fundamental para el desarrollo de la misma. Pase a la siguiente, profesor, por favor. Aquí tenemos los objetivos de los usuarios de la información financiera. Dentro de estos podemos mencionar el objetivo de control, de predicción y los objetivos macroeconómicos. Objetivo de control, tanto en la entidad y en la administración de la sociedad como los responsables de la gestión de la empresa ante sus propietarios o socios. También está el objetivo de predicción, que está ligado al desarrollo de la información de la empresa y a la separación entre propietarios y dirección, así como para poder obtener una adecuada información en la toma de decisiones en cuanto se trate de la gestión empresarial. Y por último, pero menos importante, tenemos el objetivo macroeconómico referido al cálculo económico y al control sectorial de los países de la economía planificada. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o duda, aquí estoy. Excelente, Jordana. Permiso, profesor. Excelente, Jordana, su aporte a nosotros a través de su exposición. Y escuché que mencionó... Ahí tiene tu desayuno. Hágalo, ¿me oyen? Su santísimo, ¿cuántas veces? Pero bien, te decía que su aporte fue muy... la pérdida de concentración, o sea, su aporte fue muy nutritivo, muy sustancioso a nuestro tema de hoy. Iba a decir algo más, pero me voy a concentrar. Gracias, profesor. Bien, si tienen alguna duda o una pregunta para su compañera, este es el momento. Los micrófonos, recuerden, mantengan en silencio. Yo puedo decirlo una vez, pero la segunda prescindimos de su valiosa presencia. Profe, una pregunta. Número 14, Loida Araujo. Estoy aquí, profesor. Bien, sí. Vamos a darle entonces a proyectar su diapositiva. Tan pronto usted la visualice, puede iniciar. De acuerdo, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Loida Araujo, pertenezco al grupo de contabilidad financiera impartido los sábados de 6 a 8 por el profesor Alejandro Orguín a través de la institución María Trinidad Sánchez. En esta ocasión voy a compartir con ustedes la información de los usuarios de la información financiera. Como pueden mostrar en la imagen, se ve ahí un socio, ¿verdad? Mostrando la información a alguien particular. Seguimos, profesor. En primera instancia, es importante que diferenciemos y separemos quienes usan la información financiera. Podemos saber que lo utilizan tanto en dos partes, como son la contabilidad financiera, que está basada en los clientes, los proveedores y los inversionistas. Y también está basado en la contabilidad administrativa o de gestión, que esto lo conforman los socios y los propietarios de una empresa.
Sabemos que los inversionistas siempre especifican y buscan calcular los riesgos y el rendimiento que puede tener una empresa, es decir, que investigan acerca de si pueden tener ganancias o dividendos. También están los clientes, que quienes normalmente son consumidores, ya que hacen inversiones a largo plazo y están interesados en saber datos sobre la continuidad de la organización. Están los socios o dueños, que esperan resultados exactos de su negocio para conocer ganancias y rendimiento de dicha empresa. Los empleados, que son agrupaciones pequeñas y sindicales, que también necesitan informaciones sobre la situación financiera de la empresa. Continuamos. Está la administración pública, que son las entidades gubernamentales que permiten el desarrollo de las empresas y saber si éstas pueden tener aportes significativos al sector público. También está el público en general, que aunque muchas personas piensan que no todos están interesados o desean conocer, pero sí tiene efecto de manera directa o indirecta en nosotros, ya que de esto nos va a permitir determinar si estamos interesados en trabajar en dicha empresa o si la empresa también nos puede contratar a nosotros. Continuamos. Están los usuarios de la información, que son muy diversos, y es porque se necesitan datos específicos, y es por eso que se requiere que se le dé información oportuna sobre la solvencia, la liquidez, la eficiencia operativa y los riesgos financieros que puede tener la organización o la empresa. También se debe ser selectivo sobre las informaciones que se van a impartir. Continuamos. Identificación de los diversos usuarios de la información financiera. Los usuarios de la información financiera son las personas que usan los estados financieros para tomar una decisión importante, como son los accionistas, los socios, los acreedores, y también están ahí lo que son el gobierno y las haciendas públicas. Con el nombre de accionista podemos identificar a personas jurídicas que son propietarios de acciones, no son en sí dueños de la compañía, y con el nombre de socio podemos identificar a quienes reciben la parte mayoritaria de dicha sociedad. Esto también aporta una parte significativa al final de la empresa y firman un contrato. Continuamos. Los usuarios externos son aquellas personas o las entidades que necesitan informaciones para tomar decisiones sobre la empresa y que pueden influir de manera positiva en la empresa. Es por eso que necesitan presentar informaciones reales y crediticias, como son los estados financieros, para saber en qué situación se encuentra dicha institución. Seguimos, profesor. Seguimos. ¿Quiénes son los usuarios externos? Los usuarios externos son dueños, socios, directores, administradores, gerentes, que toman decisiones internas. Puede continuar. El objetivo de la información financiera es presentar información sobre la situación financiera de la empresa y de manera exacta a una fecha. Es por eso que cada cierre de año se reúnen o se hacen asambleas para saber la situación o la ganancia de dicha empresa. Buenas noches, espero que haya aportado información de interés para todos ustedes. Muy bien, excelente su aporte, su participación. Y si alguna persona o si algún compañero desea aportar algo con relación a lo que usted ya acaba de exponer, ahora es el momento. En tanto, el número 15 que se esté preparando, que es Joan Emilio de Asa Valdés. ¿Usted está listo? Sí. Perfecto. La persona que tiene la mano levantada, si ve que no le he dado la oportunidad, es porque le estoy dando la prioridad a quienes están exponiendo por asunto del tiempo. Les reitero a todos que eviten la lectura comprensiva y se enfoquen más en resumir. Por eso le pedí fotos. Por eso le pedí que utilizaran alguna imagen que les recordara rápidamente lo que van a exponer. Por otro lado,
Joan, igual que el caballero, usted hizo la presentación muy buena, identificó claramente la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez como institución que lo está o que lo va a certificar, igualmente su facilitador. Se comió la H ahí, pero bien, eso no hay problema con eso ahí. Lo vi tarde. Lo importante es que ustedes sepan que es la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez y el curso es Contabilidad Financiera, eso es lo importante, más nada. Entonces, cuando usted guste, puede iniciar. Dispone de 5 minutos o menos para su exposición. De acuerdo, buenas noches para todos. Mi nombre es Joan de Asa, pertenezco al grupo 4 de curso de contabilidad, impartido por la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez y nuestro facilitador, licenciado Alejandro Ortiz. El tema a tratar es los usuarios de la información financiera. Seguimos. La información financiera es el conjunto de la información operacional y estratégica que nos permite conocer y administrar los flujos de caja, organizar los presupuestos, analizar las inversiones y las tomas de decisiones aceptadas. La información financiera es aquella en donde se presenta en los estados financieros, dando énfasis a la situación económica, los resultados y flujos efectivos de una entidad. El grupo de usuarios se divide en usuarios externos y usuarios internos. Los usuarios externos son aquellos que toman las decisiones desde fuera de la unidad económica a la que se refiere la información contable. Estos están conformados por los accionistas, los prestamistas, empleados, clientes y proveedores. También pertenecen al grupo de los externos, los de administración pública, análisis y público en general, los cuales no participan en la información, en la elaboración de la información y tienen la responsabilidad de brindar una información puntual periódica. Dentro de los usuarios internos están los responsables de toda la información, están los directores y los mandos intermedios, ya sea supervisores, empleados. Esto tiene la responsabilidad de brindar la información continua. Su función es dirigir y gestionar la empresa. ¿Para qué le sirve la información contable? Esto tiene las siguientes necesidades. Estos son los usuarios internos, perdón, externos. Compra de acciones, mantenimiento de la inversión. Estos son los accionistas. Despedir, contratar y controlar directivos, accionistas y propietarios. Concesión de préstamos por parte de entidades de crédito, acreedores o prestamistas. Cambiar de presupuesto de trabajo o negociación de aumentos salariales. Establecimiento de relaciones comerciales con la empresa y condiciones de las mismas, clientes y proveedores, concesión de ayuda y subvenciones, y fijación de precios políticos. Comprar o no productos fabricados por la empresa, esto es para el público en general. Necesidad de los usuarios internos, expansión del negocio, búsqueda de nuevos mercados, cierre de centro de trabajo, contratación o despido del personal, inversión en nuevos equipos de producción, políticas de cobro y pago con clientes y proveedores, políticas de financiación, endeudamiento, aumento de fondos propios, la política de retribución al personal. El uso de la información financiera para los tipos de usuarios viene siendo el mismo objetivo para los dos tipos, que es proporcionar la información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, prestamistas y acreedores existentes, que son aquellos potenciales para tomar las decisiones sobre el suministro de recursos de la entidad. Muchas gracias. Excelente. Yo, sobre todo las diapositivas 5 y 6 tienen información muy importante sobre el uso de la información financiera por parte de los diversos usuarios. Bien, esto es algo que nos podría a nosotros arrojar más luz en cuanto a la utilidad o
el uso que se le puede dar a ese tipo de información. Muy buena información estas. ¿Algún compañero desea aportar? Bien, bien. ¿Algún compañero desea aportar? Participar. Entonces, el participante número 16, Onangi García de la Rosa. ¿Está lista usted? Onangi García de la Rosa. ¿Está lista? Bien. Pasamos al número 17. Un grupo, Esther Mendoza, Frangelina Sánchez Cepeda, Esmeralda Rodríguez y Daibelis Espíritu Santo. ¿Están listas todas? Sí, profe, estamos aquí. Sí, Pero profe. ¿están listas? Es la pregunta. Sí. Pues bien, tan pronto comience a proyectar, ustedes dan inicio a su exposición. Muy buenas noches, compañeros. Nosotros somos un pequeño grupo, pertenecemos al grupo 6 de Contabilidad Financiera. Este curso está impartido por nuestro maestro Alejandro Orguín y está avalado por el Centro Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. Nosotros estaremos hablando sobre el objetivo específico de los diferentes usuarios y la necesidad de información financiera. A continuación, mi compañera Frangelina Sánchez va a detallar un poco más el tema. Buenas noches, mi nombre es Frangelina Sánchez y yo le voy a hablar de enumerar y definir los diversos usuarios de la información financiera. Contabilidad financiera. En función de usuarios externos de una empresa como cliente, proveedor, inversionista, sindicato, etcétera. Contabilidad administrativa o de gestión. En función del equipo interno de una empresa como gerentes, socios y propietarios, inversionistas, los cuales buscan información específica que les ayude a calcular el riesgo o rendimiento de sus operaciones. Por ejemplo, la capacidad de una empresa para pagar diversos clientes. Normalmente eso es un consumidor involucrado a lo largo plazo que está interesado en datos sobre la continuación de una organización. Dueños o socios esperan resultados exactos sobre sus negocios. Empleados, las agrupaciones sindicales y los empleados en sí necesitan información sobre la situación financiera de la empresa. Administración pública, entidades gubernamentales interesadas principalmente en el desarrollo de la empresa. Administración pública, público en general. No todas las personas consultan información financiera, pero es un hecho que todas son impactadas directa o indirectamente. Eso fue todo. Ahí pasamos a Esmeralda. Profe, Esmeralda no pudo acceder, así que voy a continuar yo. Puedes seguir pasando la diapositiva. Nosotros nos basamos más en los objetivos específicos. Yo le voy a hablar un poco sobre los usuarios de los estados financieros y su necesidad de información. Los usuarios de los estados financieros son aquellos que usan los estados financieros para tomar decisiones económicas, como son los accionistas, los socios, acreedores, hacienda pública, trabajadores, inversionistas que acuden al mercado de valores y las autoridades. Sus usuarios inversionistas necesitan esta información contable debido a que están interesados en conocer los futuros beneficios que obtendrán si adquieren o conservan un instrumento financiero o instrumento patrimonial. El público en general, los electores y sus representantes necesitan información financiera para conocer la transparencia con que se han manejado los recursos del Estado. Dicha información acerca de la actividad de la cual proviene el efectivo y en qué se usó. Esto puede encontrarse en el estado de flujo de efectivo. En conclusión, como los diferentes usuarios tienen necesidad de información diferente, es necesario preparar estados financieros de uso general. Les voy a pasar a mi compañera Daibelis. Daibelis, adelante. Al parecer, profe, esa como que tampoco apareció hoy. Bueno, pues haga sus conclusiones entonces. Concluya.
Bueno, ya Disculpe, como... profesor. Esther, perdón. Disculpe, fue que mi audio tiene problemas. Adelante. Yo voy a hablar sobre los tipos de usuarios. Los tipos de usuarios de la contabilidad pueden dividirse en dos grandes grupos: los usuarios internos y los usuarios externos. Los usuarios internos asociados a la contabilidad gerencial y los usuarios externos relacionados a la contabilidad financiera. Los usuarios... Usted es Daibelis, Espíritu Santo. Ah, bien, bien. Los usuarios internos son todas aquellas personas que conforman la empresa en cada uno de sus niveles. Suelen contar con un acceso ilimitado a la información contable de la empresa, pidiendo a algunos de ellos tomar decisiones económicas relacionadas con las gestiones de la organización. Aquí vamos con los usuarios externos. ¿En qué parte de la diapositiva es que estamos? Porque realmente no sé. Estamos en el uso de la... Dele adelante, profesor. Adelante, ya. Pues ahí. Diciendo cuál es. Ahí, profesor. Ahí. Ahí. La verde, profe, que usted pasó. El usuario de la información. Esta. ¿Es sí o no? ¿Es sí Sí, o no? Sí. profe. O adelante. Los usuarios externos son aquellos que, sin pertenecer a la empresa, utilizan sus estados financieros para diversos fines. Su acceso a los datos contables limitado, que no es como el interno, que es ilimitado. Entonces, en esto no pudieron tomar parte de aspectos relacionados a la gestión financiera del organismo. Entre estos se encuentran los acreedores, instituciones financieras, inversionistas, asesores financieros, sindicatos de trabajo, medios de comunicación, proveedores, clientes, administración pública, competidores y público en general. En eso mi compañera Estela abundó un poco y tenemos un breve ejemplo. Adelante y ánimo con su ejemplo. Profesora, la parte que le tocaba a Esmeralda y ella no entró a la clase. El ejemplo es, profe, que si una persona como que no tenga nada que ver con la institución, puede acceder a una pequeña información esperando que uno de los gerentes o de los administradores pueda suministrar ese tipo de información para que el cliente pueda saber lo que necesita de esa entidad. No sé si me di a explicar. No entendí en lo absoluto. Ahora bien, sus conclusiones ya para terminar. ¿Quién las va a dar? Concluyan. Bueno, profe, yo pienso que la información financiera es de vital importancia porque en eso el inversionista puede saber de cuánto dinero dispone la entidad, cuánto debe, cuánto le deben y a cuánto asciende el importe de su existencia y el de su activo fijo. Y eso yo entiendo que se puede observar en un balance general. Pienso que de vital importancia la información financiera. Ciertamente lo que usted acaba de decir es correcto. Werner, no sé cuál es su objetivo en esta clase, no lo he visto nunca participando. Bien. Número 18, Angel Martínez Turbí. ¿Está listo usted? Angel Martínez Turbí, ¿está listo?
Bien, pasamos al número 19. Alicia Florian Pérez. ¿Está lista? Sí. Sí. Bien, vamos a proyectar. Tan pronto usted visualice su presentación, puede iniciar cuando guste. Mi nombre es Alicia Florian Pérez y como ya estamos en el curso de contabilidad financiera, el tema que estamos tratando, información financiera, por el tutor Alejandro Holguín. Gracias, profesor. Estos son los temas que hemos estado tratando y la información financiera son los usuarios de la información financiera. Son aquellos que usan los estados financieros para tomar decisiones económicas como los accionistas, socios, acreedores, haciendas públicas, trabajadores, inversionistas que acuden al mercado de valores y autoridades. Se pueden identificar usuarios como inversionistas, clientes, dueños o socios, empleados, administración pública y público en general. Los inversionistas son los cuales buscan información específica que les ayude a calcular el riesgo o rendimiento de sus operaciones. Por ejemplo, la capacidad de una empresa para pagar dividendos. Los clientes normalmente es un consumidor involucrado a largo plazo que está interesado en datos sobre la continuidad de una organización. Dueños o socios esperan resultados exactos sobre su negocio para conocer sus ganancias y el rendimiento de su empresa. Los empleados, las agrupaciones sindicales y los empleados en sí necesitan información sobre la situación financiera de la empresa. La administración pública son entidades gubernamentales interesadas principalmente en el desarrollo de la empresa y seguimiento de los trabajadores para la distribución de los recursos propios. El público en general, no todas las personas consultan la información financiera, pero es un hecho que todas son impactadas directa o indirectamente, por lo que pueden buscar estar enterados de su sector laboral y de las empresas. Podría seguir pasando. Aquí delimita la necesidad de la información financiera. Fue que confundí los casos. Súbelo un poquito, pues, profesor. Usted puede continuar, aún yo no esté proyectando la diapositiva correspondiente. Usted puede continuar porque usted estudió su tema, así que adelante. Las diapositivas son de apoyo en caso de que usted olvide algo y para que sus compañeros puedan leer. Lo ideal sería imágenes, pero puede continuar. Para delimitar las necesidades de la información de cada uno. Los usuarios de la información son muy diversos y cada uno necesita datos específicos para tomar decisiones. Por ello, requiere información veraz y oportuna sobre la solvencia, liquidez, eficiencia operativa y riesgos financieros de la organización. Es importante diferenciar y separar en dos grandes partes a los usuarios de la información financiera de una empresa debido al tipo de datos que requiere, así como para qué utilizan la información. Con base en esto, la clasificación se puede realizar por los sistemas de información contable, contabilidad financiera en función de usuarios externos de una empresa como clientes, proveedores, inversionistas, sindicatos, etc. Contabilidad administrativa o de gestión en función del equipo interno de una empresa como agentes o socios y propietarios. En la administración de una empresa, la información financiera es la base de toda buena decisión, ya que el ejecutivo financiero debe tomar decisiones para ello necesita información suficiente y oportuna. Para esto, los estados financieros sirven para formular juicios sobre bases firmes y para realizar un análisis e interacciones suficientes sobre dicha información financiera. Cada tipo de usuario requiere información específica según las necesidades para su toma de decisiones y el proceso financiero que sea pertinente. Conocer el tipo de información requerida por los usuarios internos y externos. Los principales usuarios de la información financiera, internos y externos, tienen la facultad de tomar decisiones con
con implicaciones directas e indirectas en el mundo empresarial. Esta información es la guía que refleja la salud económica de una entidad, así los usuarios interesados toman decisiones certeras y transparentes gracias a que estos reportes ayudan a identificar activos líquidos para hacer frente a una deuda, tendencias que representan un reto importante en el futuro, en consecuencia, enfrentarlo inmediatamente. Ventas que podrían generar mayor rentabilidad, seguimiento del progreso en tiempo real y gestión de los pasivos de una empresa. Los principales usuarios de la información financiera internos tienen acceso al estado financiero, al estado organización para el logro de objetivos empresariales. Sus principales necesidades se basan en control de flujo de caja, estrategias de inversión, crecimiento de ventas y alianzas comerciales, entre otros, mientras que sus metas son la rentabilidad y liquidez de la empresa. La información financiera es el principal medio de usuarios externos para conocerlos y para estos usuarios son principalmente clientes, inversionistas, prestamistas y gobierno. Los usuarios... Perdón, un minuto le queda. Los usuarios de los estados financieros son aquellos que usan estados financieros para tomar decisiones económicas como los accionistas, socios, acreedores, hacienda pública, trabajadores, etc. Es necesaria información contable debido a que los interesados en conocer los futuros beneficios que obtendrán si adquieren o conservan el instrumento financiero o un instrumento patrimonial. Ya. Hasta aquí mi participación. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta para su compañera? ¿Algún aporte? Usted incluyó mucha información, eso es bueno. Ahora, el tiempo disponible no era mucho para la exposición, pero toda es muy importante. Bien. Entonces, número 20, Rosaira Lucas Vicente. ¿Está lista? Sí, profesor. Muy bien. Usted sabe, cuando comienza a proyectar, puede iniciar tan pronto guste. Ok, buenas noches a todos. Mi nombre es Rosaira Lucas Vicente. Soy estudiante de Contabilidad Financiera en la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez y mi facilitador es Alejandro Holguín. Hoy voy a hablar acerca de la información financiera. Para la diapositiva. ¿Qué es la información financiera? Es el conjunto de datos presentados de manera ordenada y sistemática, cuya magnitud es medida y expresada en términos de dinero, que describen la situación financiera, los resultados de las operaciones y otros aspectos relacionados con la obtención de dinero y su uso. Baje la diapositiva. Uno de sus propósitos primordiales es mostrar el desempeño de una entidad económica para que la usuaria o el usuario pueda tomar decisiones. Baje la diapositiva. Usuarios de la información financiera. Los usuarios de los estados financieros son aquellos que usan los estados financieros para tomar decisiones económicas. Baje la diapositiva. Los principales usuarios de la información financiera son los usuarios internos y externos que tienen la facultad de tomar decisiones con implicaciones directas e indirectas en el mundo empresarial. Por lo tanto, es elemental que cada esfuerzo esté fundamentado en información financiera. ¿Quiénes son los usuarios internos de la información financiera? Estos usuarios son principalmente dueños o líderes de una organización para la orientación estratégica dirigida a cumplir con la misión y objetivos de la empresa de manera eficiente. Los accionistas. Estos utilizan la información financiera para tomar decisiones sobre qué hacer con sus acciones, es decir, vender, mantener o comprar. Equipos administrativos, con la meta de asegurar la efectividad de las actividades de la entidad. Y los empleados, para evaluar las posibilidades de expansión dentro de la empresa.
Es así que los usuarios internos se benefician de la información financiera para tomar decisiones. De igual manera, los actores externos requieren estos recursos para asegurar su seguridad en términos legales y económicos. ¿Quiénes son los usuarios externos de la información financiera? Estos usuarios son principalmente los clientes, para evaluar la rentabilidad del negocio con el fin de estimar riesgos sobre una oferta financiera. Los inversionistas, que la utilizan para medir los riesgos de inversión. Los prestamistas, bancos o instituciones financieras interesadas en conocer la solvencia de una empresa y otorgar financiamiento. Y el gobierno, con el objetivo de conocer la situación regulatoria de la empresa. Los actores externos, a diferencia de los internos, no participan directamente en el funcionamiento de la empresa, pero su participación es fundamental para el desempeño de la misma. Baje la diapositiva. Bueno, en conclusión, la información financiera es la organización y reportes de las actividades económicas que suceden en una empresa. Esa información se le da a conocer a los usuarios para que estos puedan ver la situación económica de la empresa y a través de esto poder tomar decisiones certeras y transparentes. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias a todos. Muy bien. ¿Alguna pregunta para su compañera? ¿Algún aporte? ¿Quiénes no han participado hoy de la exposición? Levanten la mano, por favor. Los que no han participado por cualquier razón, levanten sus manos. Solamente veo 2 manos, Neri, Álvarez, Lacey, Carolina. ¿Por qué no participaron hoy? Yo porque en mi micrófono no estaba funcionando y tuve que conectarme de otro dispositivo. Problema técnico. ¿Y usted, Carolina, por qué? No se escucha nada. ¿Me escucha? Ahora sí, dígame. Porque no leí muy bien que era por diapositiva y lo que hice fue que hice una grabación y se le envié por el correo. Pero sí estoy preparada para exponer, no tengo ningún problema. Pues adelante, exponga. Yo también, profe, estoy preparada. Pero cada una dispone de 2 minutos. Así Ok, no hay aprovechen. problema. Okay. Bueno. Estoy estudiando el curso de contabilidad financiera con el maestro Alejandro Ortín en la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. Bueno, como ya sabemos, los usuarios de la información financiera son a todas las personas, a todos los que quieren información de la razón que le interesa sobre la rentabilidad y la solvencia de la empresa. Dentro de los usuarios de la información financiera debemos de tener pendiente que existen 2 tipos, los cuales son los usuarios internos y los externos. Dentro de los usuarios internos están la gerencia administrativa, los empleados, los promotores y los gerentes. Y dentro de los usuarios externos están el gobierno, los clientes, los acreedores y las financieras. El gobierno. Bueno, los promotores son a quienes les interesa posteriormente la información de la empresa, ya que estos buscan el objetivo trazado y estos tienen especialmente un beneficio que obtener. Los gerentes se apoyan de la contabilidad, de la información contable que les suministran por los objetivos obtenidos y para tomar decisiones y poder realizar un plan de organización. Ya esto es si la empresa está
los acreedores o presuntos acreedores, los cuales son las financieras, los bancos y los proveedores de mercancías. Estos necesitan ver los estados financieros de la entidad para saber si pueden prestar o crearle algún crédito a la entidad. El gobierno necesita la información de los recaudos y de los tributos que la empresa está pagando. Esto es para ver si la empresa está al día y no tiene ningún inconveniente. El consejo administrativo, que le interesa la información financiera para conocer la situación económica y el estado de resultado, para así poder tomar decisión, para así poder tomar acción en las decisiones a futuro. Los empleados, los cuales se basan por un salario mensual, los cuales también reciben una bonificación anual. Estos siempre están interesados en la información financiera de la empresa. Y por último, y no menos importante, los sindicatos, que estos están interesados en la información provista por la contabilidad para determinar la participación de su membresía y así poder tener los beneficios que equivalen de 1% de los resultados netos. Llaman. Excelente, Carolina, su participación y su disposición de hacerlo. Muy bien. Gracias. La otra joven, Nelly Álvarez. Adelante, 2 minutos tiene. En primera instancia, es importante diferenciar y separar en dos partes los usuarios de la información financiera de la empresa debido al tipo de datos que requieren, así como para que utilizan la información. Con base en esto, la clasificación se puede realizar por los sistemas de información contable. Contabilidad financiera en función de usuario externo de una empresa como cliente, proveedor, inversionista, etcétera. Contabilidad administrativa o de gestión en función del equipo interno de una empresa como gerente, socio y propietario. Siendo así, la naturaleza de los usuarios de la información financiera depende del tipo de datos que se analizan. Cada tipo de usuario requiere de información específica según las necesidades para la toma de decisiones o el proceso financiero que sea pertinente. Se puede identificar usuarios como inversionistas, los cuales buscan información específica para que le ayuden a calcular el riesgo o rendimiento de sus operaciones. Por ejemplo, la capacidad de una empresa para pagar dividendos. Cliente. Normalmente es un consumidor involucrado a largo plazo que está interesado en datos sobre la continuidad de una organización. Dueño. Espera resultados exactos sobre su negocio para conocer su ganancia y rendimiento de su empresa. Empleado. Las agrupaciones sindicales y los empleados en sí necesitan información sobre la situación financiera de la empresa. Administración pública. Entidades gubernamentales interesadas principalmente en el desarrollo de empresas y seguimiento de los trabajadores para la distribución de sus recursos propios. Público en general. No toda la persona consulta información financiera, pero es un hecho que todas son impactadas indirectas o indirectamente, por lo que pueden buscar estar enterados de su sector laboral y la empresa en él. Dice que los usuarios de información son muy diversos y cada uno necesita datos específicos para tomar decisiones. Por ello requiere información veraz y oportuna sobre la solvencia, liquidez, eficiencia, riesgo financiero y operativa de la organización. Se debe ser selectivo sobre la información, por lo que es importante considerar que los estados financieros de una entidad incluya la situación financiera, la actividad operativa, flujo de efectivos y otra política contable. Estima que los estados financieros así preparados cubren las necesidades comunes de la mayoría de los usuarios. Esto porque cada tipo de usuario en particular toma decisiones de carácter económico, como ejemplo, tomar decisiones si adquirimos considerar desde una óptica financiera la evaluación de la gestión administrativa, evaluar la capacidad de la empresa para solventar de una manera natural
evaluar el nivel de seguridad en la protección de los fondos prestados en la empresa, asimilar la carga impositiva en función a la política, establecer el monto de utilidades tomar como Tributación. sí. Álvarez, muy bien. Igualmente le agradezco, sí, ya. Igualmente le agradezco su disposición y su disponibilidad para exponer. Bien. Ok, gracias. Todos han tenido una excelente participación en cuanto a sus exposiciones. Las informaciones que han dado han sido de mucha utilidad. Igualmente serán, o mejor dicho, serán subidas a mi canal de YouTube para que los demás compañeros tomen esta sesión por ciertas informaciones que se compartieron. O sea, que la tomen como punto de partida para la exposición. Quien todavía no ha expuesto de este tema, tiene una última oportunidad que es mañana. Por lo pronto, enciendan sus cámaras para tomar la fotografía. Un sueño que usted siempre tiene. Profe, son las 10 de la noche, tengo que tener sueño. Ay, profesor, ¿qué daño te le ha hecho a uno con este de Elinson, ¿qué tiene usted? Yo estoy bien, yo estoy normal. Yo pensaba que usted era un niño, pero veo que pensaba que era un adulto mayor, pero veo que es un niño. 21 añitos, profe. Sí, un niño. Usted puede ser hijo mío. Bien, entonces su cámara encendida, sí, así mismo, Chris Lady, arréglese bien todo. Bien, fotografía, 1, 2 y 3. Perfectamente. Muy bien. Entonces, como siempre, coloque sus nombres completos en el chat. Y que tengan una buena noche. Si no hay preguntas, tan pronto coloquen sus nombres, se pueden retirar. Pasen buenas noches todos. Gracias, buenas noches para todos. Pasen buenas noches, bye. Buenas noches. Dulce sueño. Buenas noches a todos.